Saludos, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez voy a hablar sobre audífonos. Quería comentarles y quería hacer este video. Realmente tenía muchas ganas de hacer este video en estos días. Permítanme darles una introducción, comentarles de cómo surgió esta idea. Bueno, yo estoy por renovar mi sistema de audífonos. Ya llegó la hora. Los que tengo están presentando alguna falla por ahí. Bueno, varios motivos que me llevan a adquirir algo nuevo. Estuve revisando varias marcas, varios modelos. Lamentablemente en mi país es difícil probar varias marcas, varios modelos. Entonces uno empieza a tener que valerse de lo que encuentre en internet. Especificaciones técnicas, reseñas, artículos, opiniones de expertos, etc. En esta búsqueda de reseñas, de características técnicas, encontré varias cosas que me parecieron muy interesantes, cosas muy útiles. A veces comparan detalles que uno ni siquiera lo toma en cuenta. Peso, la comodidad, si son abiertos, si son cerrados, semiabiertos, qué tan sensibles son, si los puedes usar mucho tiempo, obviamente la respuesta de frecuencia, que no sé qué, algunos más opacos, otros más agudos, otros más planos, otros más rápidos, menos rápidos, etc. ¿Ya? Obviamente una de las tantas características es la impedancia del headphone. Y lo que empecé a leer es que en las reseñas hablaban mucho del tema de la impedancia y empezaban a calificar a los audífonos y a darles una categoría, incluso a decir que no los comprarían por su valor de impedancia. Eso me empezó un poco a llamar la atención. Empecé a ver qué es lo que dice otra gente. Empecé a buscar impedancia en audífonos y les invito a que lo hagan. Busquen headphones impedance, impedancia en audífonos. Y lo que me he encontrado en un 99% de la búsqueda que hice fue información o incorrecta, incompleta o tergiversada, o con medias verdades sin cerrar la idea. Me ha parecido hasta cierto punto incluso un poco peligroso para los que nos dedicamos al audio profesional. Es así como que realmente me ha impactado que no exista una información mucho más precisa en esta época sobre este tema puntual de la impedancia de los audífonos. Tal vez una de las cosas más comunes que leí era que la impedancia es la oposición al flujo, y como es la oposición al flujo, si es un valor muy alto va a sonar despacito. ¿Ya? Es una de las cosas que... Y en páginas que son serias, no sé, en artículos que uno pensaría que son serios. Obviamente el concepto como tal efectivamente es así o viene por ese lado, pero hay muchas variables que no se están considerando y que realmente me ha sorprendido y me ha invitado a hacer este video. Lo que quiero hacer en este video es explicarles brevemente un poco de la impedancia, hablar sobre un par de ejemplos, un par de circuitos. Espero que no sea muy complicado. Si ustedes no dominan el tema de circuitos o algún concepto, pueden ir un poquito más abajo. Hablo ya con ejemplos prácticos de lo que estaría pasando. Entonces, comenzamos con este video. Voy a tratar de hacer una explicación lo más sencilla posible, que la mayor cantidad de gente que vea el video lo pueda entender. Si tienen alguna duda, comentarios, saben que trato de revisar, trato de responder y trato de aclarar las dudas que tengan. Y al final voy a dejar algunas conclusiones que
que me parecen importantes a considerar. Muy bien, lo que quiero explicar entonces es lo siguiente. A través de un circuito de Thevenin, que el que no lo conozca puede un poquito investigar ahí en las redes, hay harta información al respecto, nos ayuda mucho a representar la interconexión entre un equipo A y un equipo B. El equipo A básicamente nos va a entregar un cierto voltaje, va a tener una impedancia de salida, dicho equipo, y se va a interconectar con el equipo B, el cual va a tener una impedancia de entrada. ¿Ya? Esta es una representación bastante básica, pero bastante útil para entender lo que quiero explicar. La intención, obviamente, va a ser que todo este voltaje que se esté generando en el equipo A, ¿no? Es decir, digamos, cuando uno esté mirando un equipo y vea las lucecitas del meter encenderse, está midiendo el rango de voltaje, generalmente en dBu, ¿no? Entonces 0 dBu más 4 dBu. O sea, yo quiero pasar todo ese voltaje que está manejando un equipo, quiero pasarlo al otro. Obviamente va a haber una caída de voltaje en la salida, natural. Y otro porcentaje de ese voltaje se va a transferir al equipo B. Mi idea es que la mayor cantidad de voltaje se transfiera del equipo A al equipo B. Idealmente, no tendría que haber esa impedancia de salida. De esa forma, el voltaje que se genera en estos dos puntos sería exactamente el que se genera en estos dos puntos. Por lo tanto, todo el voltaje del equipo A pasaría íntegro al equipo B. Eso es lo ideal. Sin embargo, eso no es real. ¿Qué es lo que tendría que pasar para que nosotros obtengamos la mayor transferencia de voltaje posible? Esta impedancia de entrada tendría que ser mayor, tendría que ser más grande que esta impedancia de salida. De esa forma nosotros vamos a obtener la máxima transferencia de voltaje. Lo que voy a mencionar a continuación es un poquito más no nos va a servir tanto, pero lo voy a mencionar para que sea un poquito más claro y exista alguna referencia también puntual. Si las dos resistencias fuesen iguales, la de salida y la de entrada, entonces obtendríamos una máxima transferencia de potencia. Esto lo propio, van a encontrar mucha información en el internet. Y si nosotros tuviésemos el caso contrario, que esta impedancia fuese muy baja con respecto a esta otra, tendríamos una máxima transferencia de corriente. Voy a poner algunos ejemplos con algunos valores súper sencillos para que esto quede más claro todavía y afiancemos este detalle, este concepto que es fundamental. Tenemos 10 volts, el equipo A nos va a entregar 10 volts, que tiene una resistencia. Todo esto lo vamos a manejar ahora en resistencia, ya no en impedancia, para hacerlo sencillo. Tenemos la resistencia de out de 1 ohm y tenemos una resistencia de int del equipo B de 9 ohms. Significa que vamos a buscar una mayor transferencia de voltaje. Si ustedes hacen el cálculo, que va a estar muy sencillo, 1 más 9 son 10 ohms, significa que por acá 10 entre 10 va a fluir o va a circular una corriente de 1 ampere, por lo tanto los cálculos van a ser súper sencillos y estos 10 volts se van a disipar de la siguiente forma. 1 volt en esta resistencia y 9 volts en el equipo B. Es decir, estamos buscando o estamos logrando hacer que pasen de 10 volts, están pasando 9. Es decir, está pasando un alto porcentaje de voltaje, lo cual es muy útil. ¿Qué pasa si son iguales? Ya comentamos que se da en la máxima transferencia de potencia, pero en voltaje solo pasa la mitad, porque 5 volts se disipan acá y 5 volts pasan al equipo B. Es decir, que los dos equipos van a estar disipando harta potencia, pero el voltaje va a ir disminuyendo a la mitad cuando pase de un lado al otro. Si nosotros hacemos una gran cadena, todo el voltaje que hemos logrado en un preamplificador, por ejemplo, empezaría a decaer, 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 decaer. Y más
si es que conectásemos muchos equipos, lo cual nos va a ser perjudicial. Todos los equipos van a estar generando mucha potencia, pero perdiendo mucho voltaje a medida que avancemos. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una resistencia de entrada ya también muy grande? Por decir algo, 100 ohms. ¡Wow! Nuestro voltaje que va a recibir el equipo B es de 9,9 volts, es decir, prácticamente los 10 volts. Pero la potencia va a tener una caída muy drástica. Porque recuerden que la potencia va a ser el voltaje al cuadrado sobre la propia resistencia. Entonces no es que vayamos a ganar mayor voltaje por tener una impedancia muy alta. Vamos a prácticamente tener los 9 o 10 volts, pero como nuestra resistencia es muy alta, al estar dividido voltaje al cuadrado sobre la resistencia, entonces la potencia va a empezar a caer drásticamente, lo cual tampoco es nuestra idea, tampoco es lo que queremos. En general, el factor suele ser igual a 10. 8, que entiendo que más adelante vamos a mencionar, para el caso de los headphones puede ser un valor muy útil, pero redondeando y por términos comunes, el factor suele ser 10, es decir, que la impedancia de out por 10 me tendría que dar la impedancia de in. Ejemplo clásico en el mundo del audio profesional. Un micrófono, en este caso un Shure SM58, tiene 150 ohms de impedancia de salida out. Va a ingresar a un preamplificador. Un clásico API 512C tiene una impedancia de entrada de 1500 ohms. Entonces se cumple la relación de 10 veces. En el caso de los audífonos es un poquito más particular, pero a grandes rasgos vamos a manejar la misma terminología y los mismos conceptos. El rango de impedancias es bastante elevado. Va desde los 8 aproximadamente hasta los 600 ohms de impedancia de entrada, en caso de los audífonos. Incluso hay varios modelos que puedes tú comprarlos en diferentes versiones de ohmeaje. Vamos a ver qué es lo que pasa. Audífonos de baja impedancia generalmente son los que están menores a 100 ohms y se los usa de una forma más comercial doméstica, con celulares, con tablets, con computadoras, etc. Ojo que hay algunas excepciones. Tal vez el caso más particular o más reconocido que pude encontrar es el del Audyssey LCDX, que es muy famoso, muy reconocido y que tiene 20 ohms, pero que es muy usado en el mundo profesional. Vamos con los audífonos de alta impedancia. Generalmente son mayores a 100 ohms y el uso es más profesional en la grabación, en la mezcla, en el máster. Aunque insisto que no necesariamente son reglas estrictamente 100% a cumplirse. Lo voy a ir desglosando un poco más adelante. Un ejemplo doméstico. Celulares, computadoras, tablets, todos estos dispositivos domésticos son de tamaño reducido, tienen varias funciones. El tema del audio no es la exclusividad de estos dispositivos. Entonces lo que hacen es utilizar muchas veces pequeños operacionales, un operacional sencillo que amplifique lo suficiente como para que uno use en la casa, en las habitaciones, en el uso del día a día. Estos dispositivos, en su impedancia de salida de audífonos, generalmente ronda 1 a 2 ohms en las especificaciones o en las características. Por lo tanto, si nosotros queremos cumplir esta regla de 10, nosotros necesitamos conectarle audífonos que estén en el rango de baja impedancia, ¿no? Por ejemplo, estos Bowers & Wilkins, que son de 26 ohms, ¿no? Entonces 2 ohms a 26, 2 por 10, 20, nos acercamos. ¿Ya? Insisto que no es que sea 10 específicamente, pero que
ronde ese factor. Veamos un ejemplo profesional. Una interfaz, en este caso una RME, que en las especificaciones declara que su impedancia de salida de audífonos es de 24 ohms. Si yo quiero tener el factor de 10, lo ideal sería conectar un audífono de 250, 300 o un poco más en el ohmiaje. Así, de esa forma cumplimos con esta regla de 10 para lograr la mayor transferencia de voltaje sin que tengamos una pérdida drástica de la potencia. Hay otros ejemplos que son muy interesantes. Quería destacar acá el amplificador de audífonos de Beyer Dynamic, el A2, que tiene la siguiente particularidad. Ustedes van a poder apreciar que en la parte de abajo tiene un switch que tú puedes cambiar la impedancia. Básicamente es colocar una resistencia en la salida del amplificador para poder hacer el match correcto con los audífonos que tú estés usando. Entonces tiene una salida de 0 ohms, obviamente es un término nominal, no real. Imagino que es un poco más de 0, será 1 o 2, que simula a una salida de, por ejemplo, de los celulares que habíamos mencionado. Entonces, cuando tú conectes un audífono de baja impedancia, tienes este switch para que el match calce bien. Y si tú quieres conectar un audífono de alta impedancia, simplemente cambias el switch a 100 y de esa forma va a aumentar esa resistencia y hacer calzar bien con el factor de 10 o aproximadamente 10. En sus especificaciones lo que te dicen es que la salida de impedancia es de 0 o de 100 y eso es switchable. Por lo tanto, la potencia va a variar en función a la carga que tú le conectes. Entonces no va a importar si tú, por ejemplo, le conectas una carga de 250 ohms o tú le conectas una carga de 32 ohms. Siempre y cuando switches de forma correcta, te va a dar una potencia de salida similar. ¿Me dejo entender? No, entonces, eso es muy importante a tener en cuenta. Un ejemplo que también quería comentarles en el caso de mi marca, de Borealis Audio. Yo tengo un control de monitoreo con una opción de audífonos. Lo que hice fue una topología que es bastante común, que se puede encontrar en varios dispositivos. Lo que hago es combinar una etapa de amplificación para audífonos con integrado. En este caso uso un integrado, un 4562, con una etapa de amplificación clase AB discreta. Y al final de la cadena lo que hago es colocar una resistencia, en este caso, si mal no recuerdo, de 47 ohms. Esta es una resistencia que me va a permitir controlar las distintas cargas que uno vaya colocando y puede uno amplificar sin ningún problema audífonos de 30 ohms de una carga baja, de impedancia baja, y puede amplificar sin problemas un audífono de 300 o un poco más en ohmiaje. Algunas conclusiones importantes, fundamentales, que me parece siempre prudente destacar en este momento. No importa el valor puro de la impedancia de los audífonos. Importa cómo los vayas a amplificar. El match entre la impedancia de los audífonos y la impedancia del amplificador es lo que realmente importa a la hora de evaluar si es bueno, si es malo, etc. O cuál es el audífono que a ti te conviene. ¿Ya? Solamente conociendo el valor de impedancia del audífono es un dato inútil. Hay otras variables que pueden influir, y esto incluso podría dar para un video aparte. El tema de la sensibilidad. O sea, tú vas a tener audífonos con distinta sensibilidad, con distinta impedancia, y en función al amplificador, con esas tres variables, a grosso modo, vas a poder determinar
si te va a dar un alto nivel de presión sonora al final o no. En general, hay que buscar o tratar que la relación de nuestros audífonos, de la impedancia de nuestros audífonos, sea aproximadamente de 10 veces mayor a la impedancia del amplificador. Es difícil cumplir esto, sinceramente no es nada fácil, pero sirven valores un poco menores, un poco mayores, incluso a veces que sean relativamente igual. No vamos a obtener la mayor transferencia de voltaje, pero vamos a tener una buena cantidad de potencia, lo cual puede llegar a compensar. Entonces, tampoco es cuestión de matarse, de buscar ese match perfecto. No crean todo lo que leen o ven en internet, por lo menos al respecto. Y me incluyo. Eventualmente, y en anteriores videos, también a veces he cometido algún error de interpretación o error en el momento de la explicación, y está bueno siempre tener eso presente, tratar de investigar, tratar de leer más al respecto para no quedarnos con lo primero que obtengamos. Muy bien, como ustedes han podido apreciar, la intención de este video era aclarar varias dudas, aclarar varios conceptos, dar varios ejemplos. Lo vuelvo a repetir porque me parece que es muy, muy importante que esto quede totalmente claro. En equipos de audio, aparte del tema de audífonos, se busca una máxima transferencia de voltaje. Por eso es que las impedancias de salida son bajas en comparación a las impedancias de entrada. Lo propio para altavoces, aunque es un caso distinto. En el caso de los altavoces, estamos hablando que el factor que antes comenté que era de 10, el factor suele ser mayor a 100, incluso 200, 300. Además que se incluye la impedancia del cable. Y a ese factor de 200, 300 se lo conoce como factor damping o factor de amortiguamiento. ¿Ya? Entonces, en general vamos a estar buscando ese tipo de relación, y es lo propio con el tema de los audífonos, que esa relación sea mayor a 10. Lo importante no es el valor de la impedancia pura del audífono. Es muy, muy importante considerar con qué vas a amplificar eso. El match de las impedancias, buscando un factor 10, 8, 5, 12, 13, pero buscando ese tipo de factor, de preferencia, puede llegar a ser igual, pero de preferencia que nunca se tenga que sea al revés, que la impedancia de salida sea alta y la impedancia de entrada sea baja. Va a haber una mayor transferencia de corriente y eso sí puede llegar a incluso dañar algún dispositivo. ¿Ya? Entonces, no se queden con ese valor, no lean con mucha calma, muy entre líneas, lo que hay en la web al respecto. Un artículo en la web he pillado que manejan esto de forma buena. Está en inglés, lo voy a compartir, lo voy a dejar en descripción, pero es el único que he encontrado en estos días buscando por curiosidad si alguien podía hablar bien al respecto. Incluso en videos, hay varios youtubers, he encontrado unos 2 o 3 youtubers que hablan al respecto, más que todo en el lado hi-fi o más doméstico, que en general tienen ideas bastante claras, hay conceptos bastante buenos, transmiten la idea, pero lo que me sigue sorprendiendo es que ninguno le da la importancia al amplificador. Y vuelvo a repetir, la importancia es en el match de las impedancias entre equipo A y equipo B siempre. Un valor de impedancia en cualquier equipo por sí solo no es suficiente, no dice nada.
Bueno, ojalá esto ayude, ojalá, no sé si, si se pueda llegar a mucha gente, pero espero que esto les sirva a ustedes y también después ustedes lo puedan transmitir a la comunidad. ¿Ya? Nos vemos en un próximo video.